Sí, por supuesto que es difícil y es un desafío importante porque el gobierno se juega mucho más de lo que parece, ¿no? Porque lo que queda en primer plano es el manejo del poder, de Sí, lograr lo que pretende porque no sirve solo la teoría de la revelación de quiénes son los que se oponen. Necesita explicarle a la sociedad que su plan de acción es viable, que este país con el Congreso que tiene, con la casta política que tiene, como lo llaman ellos, o la clase dirigente, se puede lograr. Si no, empiezan a ajustarse los tiempos, los márgenes, se empiezan a acotar. No solamente sabe la receta de lo que necesita la Argentina, sino que puede llevarla a cabo. Y en ese sentido, el tránsito por el Senado es complicado, es un desafío, pero creo que es lo que le corresponde y lo que entendió el gobierno cuando se puso en esta última instancia mucho más pragmático. claro. Es decir, ahora ya no es voy por todo, sino que por lo menos dialoguemos, ¿no? A ver, te doy esto, me das aquello. Bueno, una negociación política. Bueno, entendió de alguna manera, yo creo que por una especie de aprendizaje por un lado, por el otro lado también de diagnóstico. Por un lado aprendió de que con la casta será muy lógico como mensaje de campaña, como contrato Claro. electoral con aquellos que están hartos, pero luego para llevar adelante la revolución que propone, bueno, hay que pasar por un Congreso que por distintas razones se transforma en un escollo complicado, ¿no? Primero Sí. porque hay grandes dirigentes en el sentido de mucha experiencia política que saben cómo desgastar al gobierno de la oposición. Por otro lado, creo que por un aprendizaje natural. Pero lo que sí digo es, en el Senado la tiene más complicada que en Claro. diputados, ¿no? En En diputados, diputados vos pensás que el peronismo tiene una sí, base mucho menor a la que tiene en el Senado. en senadores, Sí. ¿no? En diputados quizá puede llegar a 100 en total sobre 257 y en el Senado tiene 33 sobre 72 y eso es casi la mitad. Quiere Claro. decir que el agua para que rebalse le falta Mm. muy pocas gotas. ¿Y hay oposición amigable en el Senado, como la hay en diputados? Se juega en el mismo estilo de juego, nada más que ahí aparece quizá el presidente del Partido Radical, que es Martín Lustó, que ha puesto algunas cartas sobre la mesa más opositoras en algún sentido y tiene una confrontación, parece que por momentos personal con el presidente. Pero lo que sí digo es, si bien se juega el mismo juego, los márgenes son absolutamente diferentes y vos ves ahí que el peronismo te dice, mirá, nosotros tenemos 33 y nos faltan 4 para incluso rechazar este proyecto. Y del otro Claro. lado del oficialismo te dicen, bueno, nosotros tenemos 34 y nos faltan 3. En realidad se juega todo en esos 7 votos en el medio que si van para un lado o para el otro, van a determinar mucho de la ley de bases y por Sí. supuesto que el destino del principio de este gobierno. Entonces dijiste 6, 7 votos, los que pueden ir para un lado o para el otro. Tampoco son tantos, me imagino, ¿no? En esto de negociar. ¿No? No son tantos, pero la realidad es que hay incentivos. Por ejemplo, en lo general del proyecto es una cosa y Sí. luego cuando te metes a ver los detalles, decía la frase, en los detalles está el diablo, ¿no? Y podemos votarlo en general, tener un acompañamiento. Sin embargo, después hay cuestiones políticas de acompañamiento a la herramienta y de defensa de los intereses provinciales, ¿no? Claro, claro. Uno podría decir, bueno, pero los diputados responden a los gobernadores y los senadores también. En su mayoría sí, pero no es en todos los casos. Tenés el caso de, yo te diría las dudas, ¿no? Martín Sí, Lustó, sí. Carlos Espínola, Edgardo Cuíder de Entre Ríos, Lucía Krexel de Neuquén, Mónica Silva de Río Negro, José María Carambia de Santa Cruz y Natalia Gadano también de Santa Cruz. Digo, por distintas razones quedan en el medio y en el formato de negociación que me parece que lo que podrían decir, bueno, nosotros estamos para acompañar, pero me parece que tenemos que poner algún reparo en tal o cual cuestión que tienen que ver con las provincias o que tienen que ver con una lógica política, hace que o se rechace o vuelva a diputados, que Con también es un modificación, que desgaste se lo muy modifique, importante digamos, para el ¿no? En el gobierno. Senado. Y que vuelva a diputados. Claro, lo que también es una complejidad, porque Y esta sí, historia
Digo, a nivel de opinión pública, si querés lo podemos diferenciar, ¿no? A nivel de opinión pública es otra vez el gobierno no pudo y la realidad es que se frenan las cuestiones y no puede avanzar y no puede concretar el gol. Por lo tanto, en realidad se pone en juego la eficiencia del gobierno para llevar a cabo la revolución que propone, por un lado. Por el otro lado, el gobierno se va a plantar en una narrativa que por ahora le es positiva, que es decir, miren, la verdad es que la casta política no nos está dejando hacer los cambios que nosotros proponemos. Y esto es un desastre y es la teoría de la revelación. Sí. Miren cómo negociamos, mandamos una ley de 700 artículos y ahora son solo 200 y sin embargo siguen poniendo reparos. En realidad es una máquina de impedir este nido de ratas que es el Congreso, dirá Ya el dijo, presidente. ya Pero dijo algo así, finalmente ¿no? pierden todos. Ya había dicho eso. ¿Perdón? Ya había dicho algo así. Por eso, en Claro. ese sentido, pierden todos, porque el gobierno no va a tener su ley, no va a poder decir qué eficientes que somos. Claro. Hicimos realmente el comienzo de la revolución, como dijo Milei en la radio hace poco, dijo, bueno, esto es 5 veces la reforma del Estado de Menem. Bueno, en principio todavía no hay reforma del Estado porque no le han votado esta ley los senadores y hay una disputa muy importante en un contexto político en que está el Pacto de Mayo para el 25, Sí. en donde se empieza a dialogar el 7 u 8 de mayo en comisiones, luego la firma de dictámenes y tiene que pasar una semana con suerte para que se trate el jueves 23 en el recinto. Y la verdad es toda una complicación, todos los márgenes que va generando el gobierno con la necesidad de demostrar de que, bueno, a pesar de nuestra debilidad inicial, miren cómo sí, finalmente podemos sancionar esta ley que es tan difícil y que realmente conlleva cambios drásticos en distintos puntos muy importantes de la historia en Argentina. Veremos esta semana. Empieza el debate en el Senado. Gracias, Gabriel. Un saludo. Por un placer. Igualmente.